Hola Legión de Skeletrolls, bienvenidos a este nuevo video en el canal de Skeletroll TCG. En esta ocasión hablaré un poco de mi experiencia personal en lo que ha sido regresar al mundo de Legends of Runeterra, este juego de cartas basado en el universo de League of Legends y desarrollado por Riot Games. Debo comenzar contándoles que llevaba al menos unos 6 meses sin jugar al juego. Les contaré un poco por qué pasó esto, cuáles han sido mis primeras impresiones y qué espero yo del juego a futuro. Bueno, comencemos por explicar un poco por qué me alejé de este videojuego. En primer lugar, jugué Legends of Runeterra cuando salió allá por el mes de abril de 2020. En esa ocasión me emocioné mucho ya que soy un fan acérrimo del género de juegos de cartas y llevo muchísimo tiempo, más de 10 años, jugando distintos juegos: Yu-Gi-Oh!, Magic, Hearthstone, y cantidad otra de juegos, Pokémon, etc. En general me gusta mucho ese género de juegos de estrategia. Entonces, uno de los juegos online que llevo más tiempo jugando es League of Legends. Tengo jugándolo desde el 2009 y me emocionó bastante cuando anunciaron que iban a sacar su propio juego de cartas, porque imagínense, es como que su juego online favorito le saquen una versión de su género favorito. Como que a ustedes les gusten mucho los juegos de pelea y Riot Games anunciara un juego de pelea que sí lo hizo. Entonces se mezclan dos cosas que les gusta muchísimo. Eso fue lo que me pasó a mí con Legends of Runeterra. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo decidí dejar el juego en determinado tiempo? Me pasó que cuando vi que el juego, porque el juego de todos los juegos de cartas, y dije juego como 3 veces, es el más free to play de todos. Yu-Gi-Oh! Duel Links, yo lo juego desde hace muchísimo tiempo, pero las cuentas tienden a quemarse mucho. Tienden a llegar a un momento de que ya es muy difícil farmear las cartas del juego y las cuentas se queman. Y hay otros juegos como Hearthstone que tienes que jugar muchísimo también, o tenías que jugar muchísimo porque ya flexibilizaron un poco el tema de cómo consigues los sobres. Pero sí, Legends of Runeterra es un juego bastante free to play a comparación de sus contrapartes. Entonces, ¿qué me sucedió? Cuando vi que tenía la posibilidad de conseguir prácticamente todas las cartas del juego en un mes o quizás menos, me desmotivé mucho porque sentí como que me iba a llegar a un punto de que el juego no me iba a ofrecer nada nuevo. Entonces, justo cuando lanzaron la expansión de Aguas Turbias o Aguas Estancadas, depende como le digan en su país o en su región, yo armé un mazo, que es el que estoy jugando ahorita, y dejé el juego. Me aburrió, no sé. Hubo un punto en que dije que el juego era muy monótono. Pero nunca dejé de seguir las cuentas. A veces veía uno que otro video del juego. Y entonces decidí, bueno, vamos a instalarlo nuevamente y ver qué me puede ofrecer de nuevo. Entonces, cuando entré al juego, me llevé una grata sorpresa. Habían agregado modos de juego nuevos, PvE, torneos, mazos nuevos, estrategias nuevas, muchísimos campeones. Y ahí sí me sentí motivado nuevamente de jugar otra vez. Porque uno de los errores más comunes que suelo cometer cuando veo un juego de cartas nuevo, que me pasó con Hearthstone, es que yo digo, no, este juego no va a ser bueno porque hay muy pocas cartas y no es el potencial correcto, no es el potencial real, digámoslo de alguna manera, de ese juego, sino que está entrando, los jugadores están aprendiendo, están estableciendo un meta y ya de por sí hay que esperar a que salgan más cartas. Entonces, eso fue lo que me pasó. Me aburrí muy rápido del juego, pero me volvió a llamar la atención, volví a ingresar y he probado los diferentes modos de juego que han implementado y de verdad que me ha vuelto a enganchar. Ya sé que no me va a aburrir el hecho de jugar y llegar a un momento en que ya tenga todo, porque como ya hay tanta variedad, más bien eso como que abre las puertas a que experimentes más, que conozcas más a detalle cada una de las temáticas. Y algo también muy bueno que he visto en las expansiones recientes es el hecho de que agregan tantos términos nuevos que ya
El juego me recuerda mucho a Magic, a Hearthstone en su debido momento, que hubo un momento en que sacaban una expansión nueva y agregaban tantas palabras claves nuevas que el juego se revitalizaba solo. El problema con Hearthstone es que sacaban, y que pasa mucho en los juegos de cartas, es que tienden a sacar cartas muy rotas que son tan fuertes que neutralizan estrategias a futuro. Entonces, bueno, las tienen que banear, las tienen que sacar, las tienen que quitar del juego, y eso a veces tiende a ser un poco molesto, digamos. Lo que he visto en Legends of Frontera es que cartas de mazos que yo solía jugar han sido nerfeadas de alguna manera, ajustadas para que su poder no sea tan grande, pero sin embargo siguen siendo jugables. No es como en otros juegos de cartas que yo, por ejemplo, tenía 3 mazos armados y empecé a probar 3 de ellos y con todos me fue bien. O sea, fue un tema de que te puedes ir 6 meses y puedes regresar, y al final tu cuenta y tu mazo no van a perder el valor del tiempo que invertiste, porque van a seguir siendo competitivos. O sea, le pueden seguir sacando soporte a esos mazos, seguir sacando cartas de esas regiones, y igualito así no las tengas, vas a poder competir. No es como que vas a perder, te vas a quedar muy atrás, vas a perder todo tu tiempo, vas a tener que emplear muchísimo tiempo jugando contra la computadora para farmear todo, sino que simplemente si quieres puedes entrar y vuelves a jugar y vuelves a competir a un buen nivel. No es que tu mazo va a ser meta ni va a destruir a tus oponentes, pero sí vas a poder ganar partidas e ir farmeando para conseguir las cartas que te falten o los mazos nuevos. Entonces eso es un punto muy a favor de la gente de Riot Games. Han sabido, por experiencia me imagino de ver otros juegos de cartas, cómo crear cartas que no estén tan rotas. O sea, estrategias que te ganen en primer turno, que te ganen rápido, que no te dejen jugar, que son el principal problema por el que algunos juegos de cartas se rompen. Salen estrategias que te anulan tanto o que te ganan tan rápido que no te dan tiempo de responder, y eso es lo que le quita la diversión al juego. Entonces, mis impresiones al volver a jugar Legends of Frontera es que es un juego bastante sólido. La comunidad también he visto que apoya muchísimo al juego como tal, y como que hay estrategias bastante fuertes pero no opresoras. O sea, si es un juego de cartas que parece, es mi impresión, y por lo que decidí crear este canal nuevo para dedicarle contenidos, porque probablemente no sepan, pero yo tengo un canal principal en el que dedico contenido a videojuegos normales. Les voy a dejar por aquí una tarjeta para que se suscriban si les gusta lo que ven. Pero decidí hacer este canal porque me motiva la idea de jugar un videojuego de cartas con una compañía a la que le tengo confianza, a la que siempre ha sacado buen contenido, y que sé que lo único que van a hacer a futuro es mejorar. Ya me lo han demostrado con los laboratorios. A lo mejor ustedes ya están muy avanzados y no, como quien dice, no juegan ya esos modos de juego porque les parecen aburridos, ya no tienen necesidad. Pero para una persona que puede estar ingresando nueva, o no sé, revisitando el juego como yo, es un agregado que le da más diversión al juego, porque te permite farmear sin necesidad de frustrarte por perder contra mazos competitivos, que es algo que otros juegos de cartas no implementan tan bien. Entonces me parece que regresar a Legends of Frontera ha sido una grata sorpresa, y bueno, estoy emocionado por todo lo que puede entrar a futuro. En League of Legends hay casi ya 200 campeones, no sé exactamente cuántos hay, pero tienen para hacer contenido para bastante rato. Y además que bueno, que cada cierto tiempo ellos liberan campeones nuevos, así que solamente nos podemos esperar para que este juego de cartas sea, no sé, el más grande dentro del género, y compita mano a mano con los que ya están posicionados en la industria, como Yu-Gi-Oh!, como Magic o como Hearthstone. Que pronto hablaré de un video de cuál es mejor según mi experiencia, si Legends of Frontera o Hearthstone. Si no te quieres perder nada de ese video, suscríbete a este canal. Y si no te quieres perder ningún contenido, ya sea guías, ya sea historias o lo que sea de este canal, suscríbete aquí abajo, aquí arriba, te voy a dejar una tarjeta donde sea, suscríbete.
Y bueno, eso fue todo por este nuevo video de Skeletor TCG. Yo soy Skeletor y ahí nos solemos en una nueva entrega. Hasta la próxima.